isyanım beni, halim yaman Allah'ım. Affet isyanım beni, halim yaman Allah'ım. Affet isyanım beni, nere aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Estamos repasando, estudiando los dichos proféticos, y comenzamos a hablar en la clase pasada acerca del Hadith número 16 de la colección de los 40 dichos del profeta, alayhi salatu wa salam. Y alguien le preguntó al profeta sallallahu alayhi wa sallam: "Awsidni", qala la taqdab. Le volvió a preguntar: "Faraddada mirara", faqala la taqdab. Y así 3 veces. Lo que quiere decir esto. O le dijo al profeta: "Aconséjame". Y el profeta, alayhi salatu wa salam, le respondió: "Que la ira no te domine". Y le volvió a preguntar: "Que la ira no te domine, que la ira no te domine", le volvió a decir. En otra narración, en relación a esto, le dijeron: "Aconséjame algo que sea fácil de memorizar y que me salve del estado en que me encuentro". Y el profeta, alayhi salatu wa salam, le respondió esto: "No te irrites, no te irrites, no te enfades". Y es una línea el cual nos marca y nos habla mucho, ¿sí? Básicamente, al comienzo del camino espiritual, lo que uno debe tratar es trabajar acerca de estas cuestiones básicas, que son los que nos destruyen, ¿sí? Son los vicios destructores, aquello que nos consume y nos va destruyendo. Dentro de estas cuestiones, básicamente, lo que les sugiero es que constantemente lean y relean el tomo 3 de la Alquimia de la Felicidad, en donde básicamente habla de todas las cuestiones los cuales nos arruinan. Y esas cuestiones que nos arruinan básicamente es la falta de control sobre nuestro ser, la falta de control de nuestro ser y entenderlo. El título, la Alquimia de la Felicidad, es aquellos cambios, esas transformaciones que, realizándolos, teniendo en cuenta esos objetivos, nos van a hacer un cambio profundo en nuestro ser y nos va a hacer unos mejores seres humanos. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Cuando hablamos de estas cuestiones, o sea, de la avidez, de la avaricia, de la soberbia, de la arrogancia, del rencor, de la envidia, de la búsqueda de constantemente de tener posiciones, estatus, fama, gloria, de no controlar nuestras palabras, etcétera, 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 básicamente lo tomamos como algo que no es para nosotros, sino está hablando para otra persona, o si nos damos cuenta, nos resistimos a esos cambios. Dios dice en el Sagrado Corán que no va a cambiar nada dentro de nosotros hasta que no empecemos y no comencemos y no hagamos el cambio. Y el libro comienza con un dicho profético, el cual está inscrito en la entrada del Dera, que es lo básico: conócete a ti mismo. Man arafa nafsahu, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Entonces, el primer paso no es simplemente mirarse al espejo y decir, reconocer mi cara, mis manos, mis pies y todo lo que me rodea, sino entender que todo tiene un exterior y un interior. Y en ese interior nosotros estamos en esta realidad que nos tocó vivir, y cada uno tenemos que, si bien todos tenemos algo de estos vicios, los cuales nos van destruyendo si no los controlamos, en más o en menos, si no entendemos eso, no sucede nada y no va a suceder nunca nada. Aquellas personas las cuales no se dedican a conocerse, no se dedican a trabajar en sí mismo, terminan siempre fracasando en esta empresa. Sumado a una realidad a la cual estamos viviendo, ¿sí? Es la realidad de este tiempo que se llama el posmodernismo, en un relativismo absoluto de todas las verdades, en donde la moral no es algo que viene, o sea, que es dado por factores, las cuales en nuestro caso es la realidad de la revelación, o sea, la ética, la conducta está basado en el ejemplo profético, en los dichos y en los hechos, en las acciones del profeta, alayhi salatu wa salam, y no es una construcción humana. De hecho, lo que se pregona en este momento es la relatividad de todo. Lo importante es lo que yo quiero, yo, y no lo que nos dicen
que debemos hacer. En el siglo XIX, ¿sí? El existencialismo, ¿sí? Dostoyevsky bien lo pone en claro en Crimen y Castigo, en una frase muy contundente que dice: si Dios no existe, todo vale. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Sacamos las construcciones filosóficas que hoy en día pregonan, en lo cual somos parte de esto, aunque no nos damos cuenta, ¿sí? Si no entendemos la época en la cual vivimos, si no entendemos la época en la cual vivimos, no pensamos y estamos siendo pensados. Esos son los riesgos de no conocer el pensamiento predominante actual, en donde lo que importa es lo que siento, es decir, si siento que soy un delfín o soy lo que quiero ser, o tomar o realizar la acción que tengo que hacer para satisfacer el placer y los deseos, y etcétera, 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 todo vale, está todo bien, mientras supuestamente no le hagas daño a nadie. La realidad es que uno, haciéndose daño a sí mismo, comienza a hacer daño a todo. En este contexto, la ira es un capítulo que se estudia en forma en profundidad en el tasawuf, en el sufismo, pero es parte de un todo, es parte de entender cómo uno va a edificar y construir su ser, su carácter. ¿En base a qué? No en base a lo que se me ocurre a mí, sino en base a la revelación, en base a los principios que aparecen en la revelación, que están marcados en el Sagrado Corán, en base a los actos, a los dichos, a los hechos y a las situaciones que vivió el profeta alayhi salatu wassalam. Dentro de estos capítulos, los cuales están y siempre son parte, es cómo controlar nuestra concupiscencia, es decir, cómo controlar la ingestión de alimentos, es decir, cómo no irse a los extremos, entender que el alimento es parte esencial de lo que necesitamos para vivir, pero no puede ser un fin en sí mismo, es decir, no puede ser un fin la búsqueda constante, o sea, enfocarnos nada más en eso. Lo mismo con la sexualidad, es decir, si uno no controla esas fuerzas primarias, las cuales son partes de nuestra realidad que nos toca vivir como seres humanos, este alma animal, ¿sí? Ese instinto por preservarse, preservar la especie y demás, y constantemente busca no comer para nutrirse y eso que me permita realizar mis actividades en forma adecuada, sino constantemente ingerir, y eso nos lleva a la avidez, nos lleva a los excesos, nos lleva a la glotonería, nos lleva también está íntimamente relacionada con la sexualidad, y eso nos lleva a los excesos, nos lleva a perdernos, ¿sí? Buscar el fin. ¿Y el fin cuál es? El placer por el placer mismo. No un medio, sino un fin. ¿Está mal el placer? No está mal el placer. Si Dios los puso en nuestra constitución, un medio para alcanzar eso. Es decir, si nosotros no tuviéramos deseo por comer, no estaría ese deseo en nuestra fisiología, en nuestra constitución. Probablemente no nos levantaríamos, muy posiblemente no nos levantaríamos a trabajar, no tendríamos esa energía que se necesita para salir, para sobrevivir y demás. El tema es cuando eso es un fin, no entender cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito en este mundo. Entonces, una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi meta y mi propósito? ¿Vale? Una vida que no tiene una meta, un propósito, no merece ser vivida. ¿Cuál es el propósito que tenemos en esta vida? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Y hacia dónde están orientadas o orientada nuestras energías? Eso reclama de nosotros observarse, pedirse cuentas, fijarse dónde uno está, reflexionar sobre nuestra vida, qué es lo que hice hasta ahora, qué es y hacia dónde voy. Entender que la vida en este mundo, de acuerdo a los principios de la religión, a los principios del camino, es algo pasajero, es algo momentáneo, es prepararse para el momento de la muerte y estar preparado para la vida postrera, la vida venidera. Es simplemente un tránsito. La vida no termina acá, sino es un paso más o es un lapso por el cual tenemos que pasar todos. Dentro de estas cuestiones está también entender qué es la ira, qué significa el odio, qué significa la envidia y cómo puedo curarme de esas aflicciones.
que implica el amor por el mundo, es decir, el apego por las cuestiones materiales, estar constantemente apegado por cuestiones materiales. La avaricia, la codicia, la ansia de fama, honores, la hipocresía, la soberbia, la vanidad, vivir en la inconsciencia, en la ilusión, y cuál es en cada uno de los casos su tratamiento. Hoy, en base a este hadiz, ya vamos a tratar de desarrollar brevemente, lo que el tiempo nos permita, la ira. Entender qué es la ira, primero nos debemos preguntar. ¿Cuándo nos surge la ira? ¿Por qué surge la ira? ¿Y cuál es la función de esa facultad o esa potencia que hay dentro de nosotros? La ira, ¿ante qué surge? ¿Sí? Fisiológicamente nos surge la activación de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? Ante un peligro que percibimos. Normalmente es lo que se denomina en la fisiología es el reflejo de huida o de miedo, es decir, ante una situación lo cual nuestro ser está en peligro real, es decir, se presenta, imaginemos que estamos en la selva, bueno, en la selva de la ciudad, y de pronto se presenta ante nosotros alguien que tiene todas las características que nos va a asaltar, nos va a robar. En ese momento, en cuestión menos de un segundo, empieza a funcionar dentro de nosotros el reflejo, dentro del sistema nervioso autónomo, es decir, no hay control en eso. El sistema nervioso simpático empieza a emitir impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos van a activar la liberación de hormonas, de neurotransmisores. Entre eso lo que predomina la adrenalina y la noradrenalina, es decir, nos vamos a sentir agitados, de pronto nuestro corazón va a empezar a latir más fuerte, vamos a empezar a transpirar, nuestras pupilas se van a contraer, vamos a estar preparados frente al peligro que tenemos enfrente, sea la naturaleza que sea. Ahora bien, la realidad es que eso no siempre funciona exclusivamente con esas situaciones extremas, sino funciona con un gran abanico de situaciones. Cuando alguien nos insulta, vamos en la calle, vamos en el auto y alguien nos empieza a tocar bocina e insultar, ese sistema empieza a funcionar. Cuando nos vemos en situaciones subjetivamente, podemos percibir que alguien nos quiere afectar nuestro honor, o lo que pensamos que la posición que debemos tener, o la situación que nos debemos tener y el honor con los que nos deben dar. Imaginamos que tenemos cierto estatus y nos tienen que honrar en base a ese estatus, y la situación que estamos en una situación o frente a una persona o un grupo de personas que no nos tratan como nosotros pensamos que deberíamos ser tratados, ese sistema empieza a arrancar. Es decir, tiene una base subjetiva que es la percepción que nosotros tenemos de la realidad. Que la percepción que nosotros tenemos de la realidad es relativa. ¿Por qué relativa? Porque está basada en las construcciones que nosotros vamos haciendo de la realidad. Y eso está basado también en nuestros antecedentes, o sea, antecedentes genéticos, hereditarios, aquellas cuestiones que vivimos durante nuestra infancia temprana, infancia media, adolescencia, adultez, juventud, adultez, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a empezar a constituir la percepción de la realidad que tenemos. Y la realidad, valga la redundancia, es que nuestra percepción está viciada por sesgos, o sea, no tenemos la capacidad de ver de la realidad tal cual es. Por eso el profeta alayhi salatu wassalam hacía esta súplica: Señor mío, concédeme ver lo verdadero como verdadero y permíteme alcanzar esa verdad, o sea, seguir esa verdad. Permíteme ver lo lo falso como falso, y concédeme la capacidad de evitarlo. Señor mío, permíteme ver las cosas, todas las cosas tal cual son en realidad. ¿Sí? La percepción que tenemos de las cosas es relativa y pasa por un montón de filtros que hemos construido a lo largo de nuestros años, heredados y adquiridos por nuestra situación, por el lugar donde nacimos, por las experiencias que vivimos, por la educación que recibimos, por el contexto social que vivimos y demás. A partir de eso, a partir de toda esa colección de situaciones, es los distintos vicios o distintas enfermedades del alma o del ser que vamos a ir engendrando. Y cuando decimos
El camino es buscador de verdad, y la verdad no es fácil de asimilarla, y cuando la realidad es tan fuerte que contemplarla estamos velados por todas esas cuestiones que mencionamos. Y aceptar eso significa destruir nuestro ego, ¿sí? Ese ego que constantemente nos está dominando y subyugando. Entonces, la naturaleza, hablamos de esa naturaleza, ¿sí? El sistema simpático, lo que el profeta alayhi salatu wassalam decía, que la ira es fuego, que se activa esa circunstancia, es toda esa catarata en nuestra realidad corporal. En el Corán, cuando Allah le dice a Iblis que se postre frente a Adán, el que le responde, o sea, no tiene la capacidad de ver, no tiene la capacidad, está nublado. Ojalá le dice, soy mejor que él, soy mejor que él. Enseguida, ahí vemos la soberbia, la arrogancia. Halaktani min nar wa halaktahu min tin. Le dice, soy de mejor naturaleza, me creaste a mí de fuego y a él lo creaste de barro. Esa naturaleza de fuego es a lo que se refiere el profeta alayhi salatu wassalam cuando habla del demonio que tenemos, ese shaitán que tenemos cada uno dentro de nosotros. Y el trabajo que tenemos que hacer es someterlo. Es decir, someterlo es islamizarlo, significa eso. Entonces, esa descarga que se provocó por la percepción, nos vemos en una situación en la que nuestro honor, nuestra percepción que tenemos de nosotros mismos, está en peligro, entonces empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener inquietud, empezamos a tener agitación, y eso despierta una fuerza la cual tiende a ser expulsada y a atacar a esa causa o a esa situación la cual pone en peligro mi ser real, por ejemplo, un ladrón, imaginaria, con las situaciones que se nos presentan en la vida, ¿sí? Alguien no pasó por delante mío, quizá no me vio, o yo pasé por delante, no me saludó. ¿Por qué no me saluda si yo soy importante? Tengo que tener ese respeto. ¿Por qué no me dan el lugar que debo tener a pesar de lo que soy y me excluyen? Está basado y arraigado en estas situaciones, en no conocerse y no entablar una lucha contra estos aspectos de nuestro ser. Otro de los aspectos que dijo el profeta acerca de esto: Al-ghadabu yafsidu liman kama yafsidu sabirul asal. La ira corrompe la fe de la misma manera que el vinagre corrompe la miel. Es decir, no dominarlo es corromper nuestra fe, no dominar la ira y no entenderla es corromper nuestra fe. Es decir, si no tenemos en claro las fuerzas que hay dentro de nosotros y cómo manejarla, vamos en última instancia a perder esa fe. Allah subhanahu wa ta'ala dice y albricia a aquellos que refrenan su ira: al-qadimina al-ghadab wal-afina anil nas. Dice aquellos que refrenan, que contienen su ira y perdonan a la gente. A esos les albricia el paraíso. Y ese paraíso es un paraíso que nosotros empezamos a vivir, esa realidad del paraíso, del infierno en este mundo. Cuando estamos dominados por todos estos vicios, estamos constantemente viviendo en un infierno, ¿sí? En el infierno del ego, en el infierno del yo. ¿Por qué yo esto? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijo aquello? Y también, si uno no se da cuenta de estas cuestiones no tiene esa capacidad de observar y ver esas cuestiones dentro de sí mismo, no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad por más que le digan. Y si le dicen, mirá, tenés que controlar, esto que te sucede a vos sucede por esto, van a tomarlo como un insulto. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, como sucede en cualquier patología, en cualquier enfermedad, es darse cuenta y buscar ayuda. Una vez que es el darse cuenta y el buscar ayuda es el 50% de todo esto. Una vez que uno se da cuenta, y el otro 50% es seguir la terapéutica que le da quien lo trata. El profeta alayhi salatu wassalam también nos dijo acerca de esto: quien contiene su ira, Allah cubre sus defectos. El profeta alayhi salatu wassalam nos dijo: el más fuerte no es aquel que triunfa o que gana en una lucha sobre a otra persona
sino el que es realmente fuerte es aquella persona la cual tiene la capacidad de contener su ira. Cuando hablamos de la valentía, de la murab, de esa fuerza, es el Shaul Mardan, es Hazreti Ali, Karamallahu wajhahu, que Allah ennoblezca su rostro. Y también está relacionado con el ayat, Ashidar al-Kufar Ruhama Bainahu, es duro con los incrédulos y son misericordiosos entre ellos. Estaba en la situación conocida, ¿sí? Muy conocida esto, pero ejemplifica claramente la realidad de la valentía, de la fuerza. Cuando estaba en el campo de batalla luchando contra otra persona y estaba a punto de vencerlo y de tomar su vida, la persona le escupió la cara. Y en ese momento Hazreti Ali se contuvo. El hombre le preguntó: ¿por qué lo estás haciendo? Al principio estaba luchando por la causa de Allah. Si en ese momento te hubiera quitado la vida, te la hubiera quitado porque me ofendiste y despertaste en mí esa ira. Tenía total control de sí mismo, por eso es el príncipe de los valientes, no porque siempre fue victorioso. En otra situación, uno de los grandes líderes de la Umma, Hazreti Umar ibn Abdulaziz, una persona, él era el soberano, el jalifa de ese momento. Una persona se presentó frente a alguien de tamaño poder y demás, se presentó y comenzó a hablarle mal, a insultarlo, menospreciarlo y demás. Y él bajó la cabeza, miró, no respondió nada. De pronto levantó su rostro y le dijo: no te voy a dar el gusto. Vos querés despertar mi ira y el día del juicio vas a pedir retaliación sobre esto que voy a liberar, o voy a soltar mi ira frente a ti. Y eso nunca va a pasar. Es decir, no es fuerte quien ante la primera situación expresa toda su ira, toda su fuerza, saca toda esa energía que tiene adentro y le dice: alguien no me miró mal, o me dijo algo que no me gustaba, y en ese momento le empiezo a tirar una ametralladora de insultos, de agravios y demás, sino quien se contiene, que se contiene y tiene la fuerza para hacerlo. En este caso era doble, porque tenía el poder, y quien tiene el poder y detenta un poder real, es decir, un poder real de destruir a esa persona. Umar ibn Abdulaziz tenía la capacidad de destruir, simplemente pedirlo, hacer de la vida de esta persona sea miserable para el resto de los días que tenía en esta tierra. Se contuvo. Doble mérito tiene eso, triple mérito. Es decir, la valentía surge de tener y poder ser una persona resiliente, continente, contenerse cuando uno debe hacerlo. Por otro lado, eso no implica la incapacidad, o sea, todas las situaciones podemos verlas en exceso o en defecto. Es decir, el exceso, lo mismo que sucede con las patologías de nuestro cuerpo. Las enfermedades se manifiestan por exceso o por defecto. Todo funciona de esa forma. Hay algo que desequilibra, hay una respuesta exagerada o una respuesta deficiente. La respuesta deficiente en este caso es la cobardía. Es decir, uno lo insultan y no tiene, o lo agravian o lo denigran, y no tiene la capacidad de responder por la situación que fuese que sea, o es más fuerte, o esto o aquello. Entonces guarda esa ira, y esa ira se va fermentando en su interior, y eso va conduciendo al rencor, ¿sí? Rencor significa que el corazón se siente dañado. Eso va fermentando y va generando dentro de uno mismo, dentro de nuestro interior, un fermento de odio, de resentimiento, de todas esas cuestiones, y en nuestro interior se nos forman imágenes de esa persona, y lo empezamos a insultar, lo empezamos a agraviar y buscar dañarlo de alguna forma. No se trata de eso. Ser continente en ese momento, sin ir a una ira oculta o rencor. Uno tiene que entender que la búsqueda no es erradicar la ira es imposible de erradicar, es parte de nuestro ser y tiene un objetivo, que es defender nuestro ser y lo que realmente debe ser defendido. Entonces, el objetivo que uno debe tener es equilibrar
esa fuerza que hay dentro de nosotros. Tenemos que entender esa ira cuando se despierta, cuando vemos que nos afectan en cuestiones básicas para la supervivencia, es decir, cuando nuestra supervivencia se ve afectada, ya sea la comida, ¿sí? Nosotros vemos los animales, cuando los animales buscan o se pelean por la presa, nuestra salud, nuestra vestimenta, nuestra casa, etc. Tenemos que entender cuándo y de qué forma defender esas realidades que son esenciales para nuestra supervivencia en este mundo. También tenemos que entender que somos libres cuanto menos dependencia tenemos de las cosas. Es decir, cuanto menos apegados estamos a las cosas, más libertad tenemos. Más libertad tenemos. Cuanto menos apegados estamos a cuestiones superfluas, más libertad tenemos. No nos vamos a enojar cuestiones superfluas. Por ejemplo, cuando algo nos supera en distintos campos de nuestra de la vida, ¿sí? Somos profesionales y hay alguien que tenemos mejor y hay alguien que es mejor que nosotros. Eso despierta automáticamente una situación de ira, envidia, ¿sí? Son enfermedades que están una ligada a la otra, una ligada para la otra. Uno va a ver que la persona al cual predomina la envidia es una persona también tiene desequilibrada la potencia irascible, esa facultad irascible. Entonces nos vemos afectados de alguna forma, nos superan socialmente, ya sea en bienes, ya sea en posición, ya sea en rango. Eso despierta nuestra ira, eso nos lleva al rencor, eso nos lleva a la envidia, eso nos lleva al odio. Eso también está ligado, íntimamente relacionado con la posición que tenemos o con la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es esa arrogancia, es la vanidad, es la soberbia, el kibriá, que es la soberbia. Es decir, esas cuestiones están totalmente desbalanceadas, no tenemos y no queremos saber y no queremos solucionarlos. Y eso nos va a llevar a básicamente, por más que estemos 20 años o tengamos 40 años en la religión, 30 años de camino espiritual, vamos a vivir básicamente en el estado más básico, más bajo del ser, que es el nafs amara bil su. Es que constantemente nuestro ego nos incita al mal, lo básico. Vamos a estar siempre en eso. ¿Por qué me dijo lo que me dijo, no me dijo, que me dijo esto? Vamos a entrar en la maledicencia, en la calumnia, en la mentira, en toda una serie de cuestiones que nos van a llevar a la destrucción en nuestra vida, porque vamos a ser siempre infelices porque no vamos a tener, supuestamente no nos van a dar lo que merecemos que nos den. La felicidad entonces reside en comprender eso, en cambiarlo y en llevar nuestra vida a seguir los valores y la moral profética. Y tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener siempre quién es el modelo a seguir. El modelo a seguir es el profeta, sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Es el epítome de lo que cualquier ser puede desear. Es lo que todos debemos desear ser esa persona. Cuando nosotros tomamos y analizamos la vida de personajes de este mundo, tanto de la historia de nuestro país o de la historia mundial, ¿sí? Ejemplo, hay una frase dicha por un expresidente de la nación que decía, para el amigo todo, para el enemigo ni siquiera justicia. Eso desde el punto viene de la antigua Grecia, ¿sí? De un movimiento que se llamaba los sofistas, ¿sí? Que básicamente con otras palabras decían lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo bajo el filtro profético. Alayhi salatu wassalam. Sí era generoso con todos, con sus amigos, con aquellos que lo seguían y con aquellos que no lo seguían. Y era justo con todos. El ser humano siempre tiene que buscar, cuando se encuentra en cualquier posición, la justicia. Pero de Allah siempre tenía que pedir la misericordia. Porque si uno pide la justicia de Allah, que es perfecta, no quedaría nada. Ahora bien, el profeta, ¿qué hizo? Alayhi salatu wassalam, cuando entró totalmente victorioso, cuando entró en el Fath de Meca, en la conquista de Meca, ¿qué es lo que hizo? Sí, no, ni vencido ni vencido. Y cuando estaba ahí, todos tenían miedo. ¿Qué dijo? ¿Qué piensan que voy a hacer con ustedes? Y él que le contestó, sallallahu alaihi wasallam, les dijo,
Hoy les voy a contestar lo mismo que le dijo José, alayhi salam, Yusuf, a sus hermanos. Hoy no hay nada, no queda nada entre nosotros. Y ellos le dijeron, obviamente le hablaron bien porque se encontraron en esa situación. Eres una persona noble y generosa, hijo de una persona noble y generosa. Y hoy, pero ¿qué le dijeron? Hoy lo que decidas para nosotros va a estar bien. Y él le respondió eso, sallallahu alaihi wasallam. Y cuando actuaba, sí, expresaba su ira. No era ira porque lo ofendían a él. A él podía dejar pasar cualquier cosa. Pero cuando afectaban los derechos de Allah, subhanahu wa ta'ala, manifestaba su ira. ¿Qué es lo importante también en esto, en el camino espiritual? ¿Sí? ¿Qué es lo importante en el camino espiritual? Es leer la vida del profeta, ahí está todo, pero no leerla, sino comprenderla, reflexionar. Cuando hoy vemos, por ejemplo, que hay personas, en estos ámbitos no se dan, pero cuando uno viaja a distintos puntos donde el Islam es mayoría, hay, como en todos lados, hay distintos tipos de personas, y están las personas a las cuales, por ejemplo, ve una mujer que no tiene el velo y no la saludan. Pero no reflexionan que el profeta sallallahu alaihi wasallam saludaba a los cristianos, a las cristianas, a las judías y a las politeístas. Decimos de Allah que es misericordioso, pero es misericordioso con toda la humanidad. Decimos del profeta sallallahu alaihi wasallam que es rahmatul lil alamin, es la misericordia para todo, para todos, para todo el universo. No es rahmatul lil muslimin, no es la misericordia, es misericordioso solo con los musulmanes. Es una misericordia que se expresa para todo, ¿sí? Desde un ser inanimado, piedras, árboles, animales, ¿sí? Inclusive se preocupaba por los derechos y la situación de todo y cada una de los seres que existían, una misericordia en sí misma. Entonces tenemos que tener en claro que aquellas personas las cuales están en el estado de tauhid, en donde en su ser, en su conciencia, predomina el tauhid, la unidad divina, la ira deja de tener efecto sobre esas personas. En una situación a un santo le dijeron hipócrita, y él le contestó, me conoces muy bien. Si es como vos me estás diciendo, voy a tener un problema en el día del juicio. Y si no es como vos estás diciendo, voy a estar bien el día del juicio y vos vas a tener un problema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en toda situación tenemos que tener una actitud de dar siempre la otra mejilla. No, tenemos que saber ponernos en la situación que corresponde. ¿Qué hora es? Si no se nos va. Bueno, ya terminamos. En la situación que tenemos que estar, en el justo medio. Sirat al-Mustaqim, eso no es difícil, no es fácil. Entonces, el tratamiento, que hoy no vamos a poder terminar, inshallah, la próxima. El tratamiento es llevar siempre el medio. Pero cuando estamos en exceso, lo que nos hacen los médicos del alma, de los corazones, es llevarnos a un estado, llevarnos al otro estado en extremo para que después se balancee. Es decir, ¿cómo podemos esto llevarlo a nuestra práctica? Si somos unas personas que estamos dominados constantemente por nuestra ira, ¿sí? Tenemos que fijarnos qué es lo que hacemos. Tenemos que empezar a primero balancear nuestro cuerpo, nuestro estado, porque no hay una separación entre cuerpo y alma, ¿sí? Está íntimamente relacionado. Entonces, aquello que ingerimos es fundamental, estar en el peso adecuado que tenemos que estar, ni más ni menos, en el peso adecuado que tenemos, no comer de más. Y si estamos en el peso adecuado, no comer de más, ¿sí? Porque hay personas que comen en exceso, pero tienen un metabolismo extremadamente catabólico y se comen una vaca y no pasa nada. Hay otras personas que tienen algún problema metabólico y cualquier cuestión la procesan y van a parar a la. Pero tenemos que llevar a comer lo necesario, Hoy en día, comer lo necesario es fácil, ¿sí? Empezar por eso. Comer lo necesario significa estar en el peso adecuado.
están en el peso adecuado. Hoy para la edad, la altura, existen tablas que nos dicen exactamente dónde no tenemos que estar. No comer exceso de proteínas de origen animal, ¿sí? Tenemos que balancear eso. Ni nada está mal, ni exceso, constantemente, ¿sí? Hazreti Omar radiallahu ta'ala anhu, durante su khilafa, su califato, prohibió a la gente comer 2 días seguidos carne. ¿Por qué? Porque decía que es adictivo. Radiallahu ta'ala anhu. Entender que lo que ingerimos pasa a ser parte de nuestro ser. Buscar siempre que la forma de los medios con que lo adquirimos sean halal. Tratar de fijarnos, de no comer aquellas cuestiones que no están permitidas y demás. Luego empezar a trabajar en nuestro ser. Si, por ejemplo, vamos por la calle y constantemente vivimos insultando, entonces trabajar nuestra lengua. La lengua, en vez de insultar, empezar a usar otro vocabulario, sino no salir de la vulgaridad, no responder lo que no merece ser respondido, que casi todo. Si alguien va por la calle, empieza a tocar bocinas, esto, aquello, insultar cuando estamos manejando, dejarlo pasar, no va a pasar nada, no tiene ningún sentido. Mentalizarnos, o sea, tener presente siempre esto en nuestra conciencia, entender todas estas cuestiones teóricas que estuvimos diciendo, que nos consumen nuestra fe, consuman nuestras obras, nos lleva a estados alterados del ser. Entonces, tenemos que tener presentes eso y tenemos que trabajar sobre esas situaciones. Por supuesto que cada ser va a ser diferente. Algunos tienen por la constitución física excesos en la ira, otros menos, de acuerdo al sexo. El hombre por naturaleza es más violento que la mujer. El hombre es más violento por naturaleza, por naturaleza. O sea, ya simplemente por tener testosterona ya es una persona violenta. Agarramos testosterona, se la inyectamos a una mujer, empieza a ser violenta. Es decir, que no por nada la población carcelaria siempre es mayor el sexo masculino sobre el sexo femenino. Eso no se trata de machismo o feminismo, es simplemente tener un poco de cabeza y entender qué es lo que está pasando. Y eso se trata educando, ¿sí? Educando a través de estas cuestiones. La mujer, por otra parte, es menos propensa a la ira, ¿sí? Pero siempre están los extremos, ¿sí? Tenemos la curva de Gauss. La curva de Gauss lo que predomina es una cosa y están los extremos, ¿sí? Los extremos violentos están tanto en los hombres como en las mujeres. Esos extremos patológicos severos. Ver también qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? Si constantemente nos exponemos a imágenes, ya sea a través de los medios sociales, ya sea a través de las películas, que constantemente vemos películas de guerra, películas de asesinatos, y ¡pum! Matan así, constantemente, que nos estimulan el sistema autónomo simpático, sin darnos cuenta, y todas las imágenes van generando violencia dentro de nosotros mismos, de la misma forma que las películas pornográficas. Y todas esas cuestiones son cuestiones que debemos evitar. Tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a consumir. Si no entendemos esas cuestiones y no entendemos que todo lo que hacemos, las personas con que frecuentamos, el material que consumimos, o sea, el material audiovisual, afectan nuestra conducta. Y trabajar sobre las respuestas que tenemos. Empezar por cuestiones básicas. Elegimos una. Soy mal hablado y ante cualquier cosa insulto, empezar a cambiar esa cuestión. Reacciono ante cualquier cuestión en la calle, empezar a cambiar esa cuestión. Cuando hablo, cualquier cuestión que me toca me salta y se despierta en mí una catarata de estas cuestiones, tratar de pararlo. Tenemos que elegir algo, empezar por algo y después ir avanzando paso a paso. Es decir, entender esto. El exceso es una persona irascible. La carencia es una persona a la cual no se da valor a sí mismo, ¿sí? Una persona carente de confianza, una persona miedosa, cobarde, etc. Son dos extremos, la cual uno lo debe equilibrar. Inshallah, que Allah nos conceda a todos esta capacidad de ver, esta capacidad de vernos a nosotros mismos, esta capacidad de poder empezar un trabajo serio sobre cada uno de esos aspectos negativos de nuestro ser y tornar esos vicios en virtud.
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين الأنبياء والمرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين وبحرمة سيد المرسلين الفاتحة. La ilahe illallah, budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası. La ilahe illallah, erenlerin kılı